Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar el webinar del mes del ciclo de experiencias Fiverr para LATAM, organizado por el iHub Fiverr Ciudades del Futuro. Hoy el tema es Democratizando las Smart Cities, un plug and play gracias a Smart Data Spaces y Data Models de Fiverr. Soy Alejandra Velasco, estaré moderando este encuentro junto con Andrés Revuelta, coordinador de proyectos del iHub Fiverr Ciudades del Futuro. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ale? Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro habitual webinar de Fiverr para LATAM. Hoy, ¿con quién contamos, Ale? Bueno, hoy estarán disertando Pablo García Salguero y Antonio Jara, de la empresa Hopu. En primer lugar tenemos a Pablo García Salguero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hola, ¿qué Pablo? tal? Buenos días o buenas tardes si me escucháis desde España. ¿Cómo estáis? Claramente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estés. Bueno, Pablo trabaja como Business Development en LATAM para Hopu y reside en Medellín. Cuenta con un máster en gestión internacional de la empresa impartido por el ISEX España y se especializa en comercio exterior. Ha trabajado en compañías como Ernst Young y en la Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok, Tailandia. Bueno, cuando quieras, podés comenzar. Genial, muchísimas gracias, muy amables por la presentación, Alejandra y Andrés. Y bueno, bienvenidos a todos a esta presentación sobre Hopu, nuestra experiencia en Latinoamérica. El webinario lo hemos organizado Antonio y yo de forma que yo empiece hablando sobre el portfolio de servicios y productos de Hopu, el modelo de negocio y sobre todo el caso de éxito en la ciudad de Medellín. Y posteriormente Antonio hablará pues, sobre Fiverr y cómo esta plataforma puede ayudar a democratizar las ciudades inteligentes. De nuevo, agradeceros por la invitación a este webinario. Es para nosotros un auténtico placer participar en él. Así que sin más dilación, pues empezamos la presentación. Bien, esta presentación la he querido segmentar en 4 partes para hacerla más amena. En primer lugar, quiénes somos y la necesidad de las Smart Cities, nuestro portfolio de servicios, partners y modelo de negocio, finalmente el caso de éxito en Medellín y otros proyectos que tenemos en marcha en Colombia. Bien, ¿quiénes somos? Nosotros somos Hopu, somos una empresa española que se dedica a soluciones medioambientales enfocadas a ciudades inteligentes. Nuestra misión como tal es capacitar a las autoridades urbanas con herramientas para una toma de decisiones que sea fundamentada en datos de calidad y que así podamos impulsar la sostenibilidad urbana. Entre los reconocimientos, destacar sobre todo que somos miembro de oro de la Fundación Fiverr. De hecho, Antonio, que ahora expondrá, es miembro de la Junta Directiva de Fiverr. Y nosotros realmente todo el despliegue de soluciones que hacemos, todas las verticales que construimos en Fiverr, pues lo hacemos con esta plataforma y de alguna manera pues nuestro éxito está ligado también al éxito de Fiverr. Bien, ¿cuáles son las necesidades de las Smart Cities para convertirse en ciudades inteligentes? Pues en primer lugar, las ciudades, las grandes urbes están perdiendo dinero porque muchas nos están, digamos, aclimatando, adaptando al nuevo clima medioambiental, a la nueva legislación medioambiental tras los acuerdos de París para combatir la acción climática. Y esto obviamente es premiado con ayudas y subvenciones económicas a nivel institucional y aquellas ciudades, grandes ciudades que no, digamos, no tienen forma de adecuarse a esto, pues obviamente están perdiendo potencialmente dinero en forma de ayudas y subvenciones económicas. Y por otra parte está la cuestión de la habitabilidad. Y es que es algo constatable que las grandes urbes, su población sigue creciendo año a año. Muchísimas personas acometen éxodos rurales en busca de mayores oportunidades y esto ante una digamos, asignación de recursos estable por parte de ciudades e incrementando los nuevos ciudadanos en estas ciudades, pues obviamente puede dar lugar a problemas de movilidad, problemas de emisiones, es decir, problemas de habitabilidad. Entonces, bajo este contexto, ¿cuáles son los retos que tienen las autoridades locales o administraciones públicas? Pues en primer lugar, muchas veces tienen que llevar a cabo decisiones, tienen que decidir cosas, leyes, regulaciones, y que lo hacen sin datos en los que fundamentarse. Esto obviamente es ir un poco a ciegas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es proporcionar datos de calidad para que así las autoridades públicas puedan llevar a cabo decisiones que estén realmente fundamentadas y que sean acorde a la realidad de la ciudad. Por otra parte, nosotros lo que también favorecemos es evitar que las ciudades, grandes urbes, incumplan en multas por incumplimiento de normativas. También favorecemos esa habitabilidad que queremos mantener para los ciudadanos
y también pues, evitamos esa pérdida potencial de inyecciones económicas por esa adaptación a la lucha contra el cambio climático, ¿no? De hecho, uno de nuestros objetivos contra el desarrollo sostenible que aparece en la ONU es la acción por el clima y bueno, nosotros nos fundamentamos bastante en eso en nuestra propuesta empresarial. En cuanto a nuestro portfolio de soluciones y servicios, pues comentar que nosotros fabricamos hardware, proveemos con software, hacemos integraciones en fireware y por otra parte también nos dedicamos al servicio de consultoría estratégica para ciudades inteligentes. Entonces, yendo por partes, me gustaría primero comentar el hardware, nuestro producto estrella, básicamente, que es lo que veis aquí a mano izquierda. Estos dos dispositivos se denominan Smart Spot. La caja 1 trata el sistema central IoT para realizar la comunicación de los datos y la segunda caja consiste en la caja de extensiones, que es donde se integran todos los sensores para posteriormente construir las distintas verticales, ¿no? Como veis ahí, pues, partículas en suspensión de PM1, PM2.5 y PM10, monitoreo de gases contaminantes, contaminación acústica, monitoreo de variables climatológicas, conteo de personas o sistemas de riego inteligente. Hasta la fecha hemos desplegado más de 700 dispositivos, principalmente en la geografía europea y obviamente en la geografía española, ciudades muy relevantes a nivel nacional como sería Barcelona, Madrid o Málaga, y también ciudades europeas muy importantes como son pues, París, Helsinki o Ámsterdam, entre otras. Entonces, ¿cuál es el valor diferencial de nuestro dispositivo sobre el resto de competidores? Pues en primer lugar se trata de un dispositivo que es móvil, que es, como veis, es una caja de reducido tamaño, de fácil movimiento, y esto obviamente, pues, aparte de ser útil, reduce bastante los costes de mantenimiento y instalación con respecto a equipos fijos. También los datos que aporta el Smart Spot pues, son muy buenos en comparación con equipos de referencia, presentando más de un 90% de precisión de los datos. Y también decir que este dispositivo está calibrado en el laboratorio homologado de Hopu, pero también posteriormente se puede hacer una gestión de dispositivo y calibración en remoto, ¿no? A través de nuestra plataforma de Homar. Bien, en cuanto a la visualización, porque realmente esta es la herramienta más importante que necesitan las autoridades locales, ¿no? Porque todo esto es dato, es Big Data, pero realmente ellos necesitan ver que ese dato se traduzca en algo, ¿no? En algún indicador. Entonces, lo que nosotros hacemos es integrar esos datos que recogemos con nuestros sensores. También podemos recoger datos de terceros equipos, de otros sensores, de otras empresas o de otras instituciones. Por aquí, ejemplo, en Medellín contaríamos con el SIATA, por ejemplo, por los datos que ellos recogen. Y digamos que traducimos todos estos datos a un lenguaje común, lenguaje NGSI, para luego llevarlo a Fireware y sobre Fireware construir, ¿no? Nosotros utilizamos la plataforma, el software de Grafana, para construir visualizadores que se adapten a los requerimientos de cada ciudad, porque no olvidemos que cada ciudad tiene una problemática distinta, una coyuntura distinta, y todo esto tiene lugar como un desarrollo de software as a services, ¿no? Y, digamos, la misión final, ya como dije anteriormente, es hacer sencilla la toma de decisiones para la autoridad pública. En cuanto a calidad del aire, me gustaría también nombrar una de las últimas innovaciones de Hopu, y son las zonas de bajas emisiones. ¿En qué consiste esto? Pues primero se hace un análisis a nivel de territorio, a nivel medioambiental, para sugerir una zona objetivo de implantación de una zona de bajas emisiones. Una vez tenemos la zona objetivo y hablando con la autoridad, pues podemos plantear escenarios que son siempre configurables. Cada escenario tiene una serie de limitaciones al tráfico y ver cómo esto impactaría pues, a nivel de calidad del aire sobre esa zona determinada, ¿no? Si lo vemos aquí a mano izquierda, tenemos la zona objetivo que se creó para la ciudad de París, que es la zona que está en morado, y luego aplicando el escenario tipo 2, que no deja de ser un escenario que utiliza predicciones basadas en esas limitaciones que nosotros hemos configurado previamente, pues se ve cómo mejora en la leyenda pues, la calidad del aire sobre el terreno. Y esto es algo realmente que genera mucho interés en ciudades latinoamericanas y sobre todo ciudades latinoamericanas que tienen implantados el sistema de pico y placa para limitar el tráfico. Entonces, bueno, es algo bastante interesante que genera mucha atención y, de hecho, esto lo hemos implantado en París, en Helsinki también y en Ámsterdam. Hablando ya sobre los partners de Hopu, decir que nuestro modelo de negocio es altamente complementario con otros proveedores. De hecho, podremos hablar de partnerships que son tanto colaboraciones verticales como colaboraciones horizontales, y diré por qué. Las colaboraciones horizontales es básicamente colaborar con otras empresas que se dedican a otros verticales que nosotros nos ofrecemos. Por ejemplo, Signify, de Philips, ofrece iluminación inteligente, un vertical que nosotros ahora no disponemos, o por ejemplo Atos, que se dedica a seguridad ciudadana. Y esto obviamente pues, es
de gran valía para llegar a un cliente potencial, llegar con una oferta integral que cubra todas las distintas necesidades que puede tener una ciudad y que a lo mejor nosotros no terminamos de cumplir con todo, y pues ir, digamos, con un paquete de servicios que sea llamativo y que nos ayude a explotar el mercado, porque al fin y al cabo se trata de un mercado altamente segmentado y al fin y al cabo el primer objetivo es penetrarlo, ¿no? Penetrar el mercado. Entonces, estas colaboraciones pues, son de gran ayuda, son de gran valía, porque si nosotros no contásemos con estas empresas, pues seguramente no nos adjudicarían un proyecto o una licitación. Y por otra parte también tendríamos, pues como digo, la colaboración vertical, por ejemplo, con empresas como Telefónica, en la que nosotros, utilizando su capacidad de influencia como empresa, su tracción, ¿no? su llamamiento como empresa, pues nosotros participamos como suministradores de hardware. Muchas veces y vamos de su mano para encontrar oportunidades comerciales, ¿no? Tanto en España, en Europa, como en Latinoamérica. Entonces, hablando ya un poco del modelo de negocio, como podréis imaginaros, nosotros tenemos una línea que es el B2G, básicamente Business to Government, y por otra parte el B2B, Business to Business. En el B2G lo que hacemos nosotros para atender a estas licitaciones es a través de las plataformas de licitación pública de cada país. Por ejemplo, en el caso de España es la plataforma de contratación pública, y en el caso de Colombia, que es donde yo, por si no lo he dicho, es donde estoy instalado, es el SECOP, la plataforma SECOP. Podemos atender estas licitaciones de forma solitaria, es decir, atendiendo de forma integral toda la licitación, o podemos atender de formas partidas, ¿no? Podemos atender a lotes. También podemos atender a ellas mediante uniones temporales de empresas, un poco en línea con la colaboración que estaba hablando anteriormente. Y bueno, también realizamos servicios de consultoría estratégica para ayuntamientos que tienen alguna necesidad y no saben muy bien cómo traducirla, o también podemos directamente hacer propuestas para proyectos que están ya financiados por la autoridad local, ¿no? Ya a nivel local por ayuntamientos. Y luego en el B2B, pues obviamente supondría ya un suministro, ¿no? Funcionaríamos como proveedores, que puede ser tanto de hardware como de integración de plataformas, integración en fireware, que es algo que está teniendo bastante llamada últimamente. Y bueno, también pues, el contrato directo o el contrato privado, ¿no? Por último, me gustaría hablar del caso de éxito en Medellín. Digamos que esta fue nuestra vía de entrada al mercado latinoamericano y en concreto al mercado colombiano. Esta plataforma consistió en un proyecto que nos contactó primero una empresa colombiana radicada en Medellín que se llama TISA. Y nos contactaron porque previamente a ellos le había contactado la Corporación Universitaria de Sabaneta para hacer un despliegue de plataforma inteligente en la ciudad. Y bueno, ellos nos contactaron, digamos, para hacer esa labor de proveedor, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Y el proyecto consistió en el despliegue de más de 30 dispositivos IoT para la construcción de diversas verticales, como gestión de residuos, para movilidad, sensores de aparcamiento, calidad del aire, control de personas. Y bueno, de hecho es un proyecto que no empezó hace mucho, pero sí que ha tenido pues, un periodo no de prueba, pero sí de evaluación de resultados. Y como veis aquí a mano derecha, pues el secretario de Innovación Digital de la Alcaldía de Medellín, señor Sebastián González Flores, pues de esta forma validó los resultados del piloto y también pues, puso en valía la plataforma de fireware. Entonces, entrando un poco ya en el visualizador que nosotros utilizamos, generalmente, que es Grafana, que es donde, digamos, se ve esa plataforma de ciudad inteligente, pues vemos a mano derecha los cuadros de mando que se pueden crear, también los mapas. Digamos, esta es la primera imagen que nosotros tenemos, si abrimos de primeras la plataforma inteligente de la ciudad de Medellín. Y también tenemos pues, el sistema de alarmas, que no solo nos avisan sobre el estado del dispositivo, si está conectado o no, si está disponible o no, sino que también nos avisa que esto obviamente todo es configurable, si algún parámetro en concreto pues, ha pasado el umbral establecido. Entrando un poquito más en detalle, pues aquí aparece un cuadro de mando de calidad del aire, en el que indica por dispositivo y el tiempo relativo, que también es configurable, obviamente, los niveles actuales de CO2 recogidos en un punto concreto de la ciudad de Medellín. También hace recomendaciones para esos niveles de CO2. También tenemos algo muy útil y que esto está relacionado también un poco con el turismo inteligente, que si alguien tiene alguna pregunta al respecto luego se lo puedo explicar sin problema. Y es el conteo de personas. En el conteo de personas utilizamos el Smart Spot. Digamos, el Smart Spot tiene un radio de acción donde hace un conteo de las direcciones IP de los móviles de los viandantes y según ello pues, se puede calcular el estado actual, si está concurrido o no un determinado sitio, cuánta gente ha pasado y también la frecuencia con lo que lo ha hecho. También hablar, pues están los cuadros de mando, pero también están los mapas. Y en los mapas hay muchas categorías de mapas y ahí no solo se ve
digamos, la concentración, en este caso de materia particulada, para distintas PM1, PM2.5 y PM10, sino también se ve en el mapa donde está el dispositivo desplegado. Y por último, comentar también que se tratan de datos que se pueden ver en tiempo real, se puede ver en forma de datasets históricos, que estos son datos configurables, realmente un poco según los requisitos que tenga la autoridad local o el cliente, y que son obviamente descargables pues en archivo XML, CSV o JSON. Ya por último, me gustaría comentar brevemente algunos de los proyectos que seguimos teniendo aquí en Colombia. Y es que estamos colaborando, pues, como decía antes, con TISA y también con una nueva empresa que se llama Olimpia, que está enfocada en seguridad ciudadana, para participación en otras licitaciones, aumentar nuestra cartera de proyectos, y de hecho ahora pues, estamos aplicando para proyectos de la Agencia Nacional Digital en Colombia. También estamos trabajando para la construcción de la empresa aquí en el territorio colombiano y poder aplicar directamente y no hacerlo como proveedor. También montar en webinarios Fireware con ICEX y la FECOMES de Bogotá, la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá. También decir que tenemos un acuerdo global de colaboración, como decía antes, con Telefónica Tech para la explotación de oportunidades comerciales. Y por último, estamos también en charlas con la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana, para la asesoría y suministro de un campus inteligente aquí en Medellín, el Smart City Center, que también tiene pues, la intención de constituirse como una iHub. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Mientras esperamos que se conecte Antonio, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los tiempos de esta implementación que vienen haciendo en Medellín? ¿Hace cuánto arrancaron? Como para tener una idea. Sí, bueno, los tiempos realmente son variables en función de cada proyecto, porque realmente nosotros somos fabricantes de hardware, pero hay otros dispositivos, a lo mejor las estaciones meteorológicas, que hay que comprarlas y directamente integrarlas en el Smart Spot. Entonces, los tiempos van variando un poco según los requisitos del proyecto, según sea de mayor escalado, de menor escalado, de mayor complejidad. En el caso concreto de Medellín, empezamos en noviembre y octubre, entre noviembre y octubre del año pasado. Obviamente esto tuvo una labor de importación de los dispositivos, luego tuvimos que hablar con la empresa colaboradora colombiana para el despliegue de estos dispositivos, asegurarnos que todo va bien, realizar un testeo. Luego, obviamente, un periodo de prueba en el que, pues digamos, la alcaldía de Medellín estaba muy atento si los resultados eran valiosos o no. Y bueno, como digo, el tuit que publicó el señor Flores pues fue hace un mes, cerca de un mes, entonces digamos, desde que todo empezó hasta que se ha corroborado que el dispositivo realmente funciona y que la plataforma es realmente valiosa, pues habrán pasado unos 5 meses. Pero realmente el despliegue se puede realizar en tiempos de 2, 3, 4, 5 meses, un poco según la necesidad que tenga el cliente y la prisa que tenga por desplegar este tipo de plataforma. Bien, perfecto. Bueno, ahí lo veo a Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Andrés. ¿Qué tal? Os voy a compartir pantalla, si me puedes dar permiso. Bien. Genial, pues aquí estoy. Perfecto. Pues nada, simplemente para complementar la presentación de Pablo un poco más sobre lo que es tecnología Fireware a modo más general y cómo lo estamos monitorizando, pues aquí insisto, es un poco aquí hacer una reflexión sobre cómo estamos midiendo el cambio climático y un poco pues señalando cuál es nuestra ambición. Nosotros, como bien habrás señalado Pablo, nuestro principal cliente es la administración pública. Necesitamos muchos Smart Cities, pero no está limitado a ello. También se puede aplicar, tenemos casos cada vez más en minas, industria. Y lo que queremos es que al final esa datoclasificación, que es que los datos sean los que hablen y ayuden a la toma de decisiones. Y eso es lo que Fireware aporta un valor único, que es capaz de ofrecer todos esos datos, contextualizarlos y al fin y al cabo dar esa prueba y esa evidencia de la prueba. Algunos de estos reconocimientos es lo que nosotros a día de hoy trabajamos sobremanera, por ejemplo, con tanto a nivel algunas ciudades de Madrid como Las Rozas y el propio Madrid Central, el tema de GovTech, o sea, Government Technology, para esa parte de que es la mezcla entre lo que la Smart City evoluciona a ser una entidad de Regulation Technologies y Government Technologies. Y también otros ejemplos, como es el que también recibió EDT en Francia, el reconocimiento del Prix Le Monde, que es, por ejemplo, cuando vas a diseñar algunos jardines, zonas verdes, entender que el uso y el propósito de esa nueva zona que se va a hacer, pues es la más
adecuada y que el impacto que va a tener, por ejemplo, entre hacer una zona de ocio o un campo o un estadio para algún tipo de deporte o un parque disuasorio, pues todo ese tipo de... Cuando tienes un espacio público y tienes que decidir qué hacer, pues al final hay un montón de criterios y eso es lo que en gran medida se busca para hacer. Además, dentro de lo que es a nivel mundial y en particular en Europa, nos enfrentamos a una concienciación sobremanera con el cambio climático y en este caso lo que suele pasar, y está pasando con el Banco Interamericano de Desarrollo, está pasando con todos los proyectos que está haciendo el ADN en Colombia, etcétera, es que quieren garantizar que el retorno de inversión se alinea lo máximo posible. Y eso también es un caso muy particular, que es que las ciudades, para justificar una inversión, necesitan demostrar que el impacto sobre la calidad de vida, sobre los indicadores de cambio climático, cómo de bueno y cómo impactante está siendo esa iniciativa. Que es donde de nuevo pues aplica también mucho valor lo que es el aporte desde el TGOP. Entonces, nosotros al final usamos la plataforma Fireware como el corazón de nuestro producto, por eso decimos que es una solución basada y dirigida por el contexto. Para los que no sois tan familiarizados con Fireware, sabéis que Fireware su principal valor es que es un motor de contexto. Contexto, como sabéis, el contexto es todo. El contexto es la circunstancia en la que ocurren las cosas, por lo cual según la circunstancia en la que estás, pues vas a actuar de una forma u otra. Y en este caso lo que hacemos es entender todo ese contexto para entender las dinámicas humanas, la inteligencia sobre el impacto de la movilidad, esa inteligencia geográfica, esos impactos reales sobre el clima. Entonces, nosotros respondemos preguntas como de dónde viene la contaminación. Esto fue, por ejemplo, la ciudad de Helsinki en Finlandia, que fue de las primeras que nos hizo esa pregunta. Dice, pero ¿de dónde viene la contaminación? Antes de hacer un plan de movilidad urbana y unas inversiones, quiero saber. Entonces, y eso es, por ejemplo, de las cosas que Fireware, al entender cuál es el fondo urbano, el entorno industrial, la actividad humana, etcétera, nos ayuda también al final a poder discernir y diferenciar cuál es el origen de la contaminación, cuál es el impacto, tanto lo que voy midiendo de forma de base, como luego conforme voy viendo el evolutivo para sacar esos indicadores, esos KPIs, y cuál es al final, que esto es la evolución en la cara, de hecho, es lo bonito que tienen iniciativas como Ciudades del Futuro, lo que tienen ahora la iniciativa Fireware, con más de 250 ciudades suscritas y que trabajando, es qué bueno es que yo lo que he aprendido de una ciudad lo pueda transferir a otra y que al final cuando tengo que tomar una decisión e invertir en cierta acción pueda, digamos, de alguna forma extrapolarlo de una ciudad a otra. Entonces ahí hacemos esas dos partes, una parte que es la parte de monitorizar con nuestra fabricación de nuestros propios sensores, pero también integrando otras fuentes y toda esta herramienta y este visualizador que es el que ofrece este valor añadido, ¿vale? Como podéis ver aquí. Este es un caso concreto donde al final, pues ciudades como Helsinki, a partir de medir la calidad del aire, la relación de calidad del aire, ruido y tráfico, ver los movimientos y de los registros del fondo urbano, también tenemos los catálogos de la contaminación existente que registran en los ministerios de industria. Con toda esa información sacábamos exactamente cuál era el porcentaje en cada zona de los orígenes de la contaminación como un valor diferencial, ¿vale? Los equipos, los sensores, nosotros somos fabricantes, por lo cual al ser fabricantes estamos hablando de sensorización de calidad del aire, de conteo de personas, de riego. También tenemos otros productos como es el parking, monitoreo de conteo, y de hecho ya lo ha contado Pablo, en el caso de Medellín es una muestra de todo, tanto de parking, gestión de contenedores, monitorización de calidad del aire, ruido, conteo de personas, todo son equipos que fabricamos íntegramente para lo que es integración con plataformas como Fireware. Es todo fabricación propia, no es que integremos sistemas chinos ni nada de eso, y todos los sistemas están certificados, pasan por sus laboratorios de calibración y eso también da un valor muy diferencial. Al ser productos nativos Fireware, también hace que la integración sea mucho más ágil, las plataformas de gestión están orientadas a que se garantice la conectividad directamente con Fireware, etc. Sobre los casos de uso, pues nosotros, insisto, al final lo que buscamos es la reutilización de cómo podemos garantizar que lo que en una ciudad funciona
en otra ciudad también se pueda replicar. Este es el caso, por ejemplo, de puertos e industria, que lo que hicimos en primera instancia en Helsinki, luego se ha hecho en Algeciras con el premio Fireware Challenge, o en ciudades como Cartagena. Igualmente, sostenibilidad lo estamos haciendo en ciudades como Barcelona o Valencia para el tema del monitoreo de ruido, movimiento de personas. También es uno de los datos contextuales clave, que es el de movimiento de personas y el de conteo de personas, porque al final es un dato que te ayuda mucho a entender, por ejemplo, el impacto de cualquier evento, conciertos, etcétera. Es súper interesante. El tema de movilidad es posiblemente ahora mismo el foco y el que está creando más oportunidades, porque hay una gran inversión hacia crear zonas con reducciones de velocidad, reducciones de tráfico. Tenemos como la lucha contra el cambio climático tiene un especial foco en la movilidad, y estos son casos en los que trabajamos en muchísimas ciudades como es Madrid, Sevilla, Málaga y más de 40 ciudades a día de hoy en temas de este estilo. Y finalmente la salud urbana, porque al final todo lo que buscamos es calidad de vida, y de nuevo pues las soluciones, gracias al contexto, por ejemplo, hemos conseguido que algo que a priori solo es calidad del aire, de repente también tiene información como el polen. Entonces ya estás atendiendo no solamente a decir si la calidad del aire es buena o mala, sino que también te ayuda a saber el polen, te ayuda a decir si una determinada calidad de aire atiende o impacta sobre un determinado grupo de personas, y eso da ese valor añadido. Y casos que me gustaría enseñar con la plataforma, y casos más en concreto, aquí tenéis la arquitectura típica de una solución que nosotros trabajamos, y este es un ejemplo real. Este caso es una compañía que se llama Acciona, que es la típica empresa grande de contratación pública que lleva pues tanto recogida de residuos, gestión pública de suministro de agua, incluso construcciones. Y uno de los casos que tiene es que ha desplegado varios miles de motos eléctricas en ciudades como Barcelona, Sevilla, Lisboa, Milán. Y uno de los impactos que ellos tenían era, oye, de verdad, el desplegar estas motos eléctricas, ¿qué impacto tiene a la hora de reducir el ruido, reducir el polvo, la contaminación? ¿Cuánto de verdad está ayudando? ¿Cuánta gente pasa cerca de mi moto y la usa o no la usa? Entonces esto, al final tú piensas que una empresa de este pone 1000 motos, 2000 motos, y luego tienen otro problema, que es que una vez han puesto 1000 motos, ¿en qué zonas las pones? ¿Interesa poner otras 1000 más? O sea, entender, si pongo 1000 más, voy a tener el doble de uso o no. Entonces este tipo de criterios, y es un poco lo que ayuda, y por eso el primer punto ha sido integrar todos los datos sobre la plataforma Fireware de nuestros sensores, también los datos de movilidad y de la acción de movilidad de las mismas motos, su movimiento, sus trazas, etcétera. Y todo es eso lo que nosotros modelamos con diferentes sistemas basados en la propagación de la contaminación, que son modelos basados en termodinámica que nos ayudan a entender la propagación de la contaminación, llamado QIMER. Y a partir de ahí es donde nosotros realmente podemos empezar a entender esa evolución del antes, el durante y el después, que nos permite entender realmente el impacto. Y aquí vemos realmente cómo, por ejemplo, ciudades como Barcelona nos permitió entender el impacto que había del tráfico, y cuál era el impacto real en cuanto al número de motos, cuánto había el impacto en reducción de contaminación en cuanto a partículas, el impacto en reducción de ruido. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, cómo sí conseguíamos un impacto muy importante en reducción de polvo, y también reducíamos un impacto importante también en la emisión de algunos contaminantes como el NO2. De igual forma, por ejemplo, hay otro caso que es muy interesante, que es otra empresa parecida a Acciona, que es una empresa que trabaja directamente, se llama Masusa, que trabaja en el sector del agua, en la ciudad de Sevilla. Y de nuevo, es importantísimo para ellos tener claro cuál es el impacto de las islas de calor y del cambio climático sobre el consumo de agua, porque en España, no sé si es igual en Colombia, pero hay un problema, que es que como el agua es un derecho universal, digamos que el primer tramo, los primeros miles de litros por persona en una vivienda son prácticamente gratis, es muy, muy barato. Pero en el momento que consideran que estás haciendo un mal uso del agua, que estás haciendo un uso excesivo, es carísimo. Por lo cual tienen como varios tramos donde, según el rango en el que usas agua, tienes un impacto mayor o menor, y por supuesto tienen en cuenta el número de personas que viven, les gusta. Y ese es un caso muy importante también, porque al final eso es el contexto. Si tienes un problema de una ola de calor,
no tiene sentido que encima que estás teniendo un problema de cambio climático, te tenga que ese mes impactarte económicamente en una factura excesiva, simplemente porque has tenido que refrescar, regar más, echar agua en la parte para que pudiese crear un entorno más agradable. Por supuesto, te has tenido que asear con mayor frecuencia para combatir y refrescarte. Entonces, ese tipo de cosas en el sur de España, ciudades como Sevilla, que vivimos auténticas olas de calor, es también súper importante y es uno de los casos. Luego, igualmente, durante COVID, pues el tema de conteo de personas, afluencia de personas, el saber efectivamente si las diferentes zonas de costa, playas, estaban teniendo los comportamientos adecuados de personas y no había ningún tipo de aglomeración. Etcétera. Y luego finalmente pues otros casos como fueron en la isla de La Palma, donde integrábamos estos sensores para monitoreo, por ejemplo, del volcán o de otros casos, ¿vale? Entonces simplemente remarcar eso, más que nada le digo Hopu como su expansión ahora ya y interés de seguir fomentando la tecnología Fireware de una escala más global y sobre todo, insisto, la oportunidad de poder garantizar que con esta integración de datos podemos reutilizar no solo los datos que Hopu tiene de calidad del aire, ruido, parking, etcétera, sino con otros datos y casos de negocio tan obvios como es consumo de agua, movilidad eléctrica y otros casos que por supuesto espero os hayan inspirado y que hagan que la tecnología pueda ser más impactante en la TAM, ¿vale? Y por supuesto estamos abiertos a cualquier duda, sugerencias, preguntas, podemos hacer un pequeño debate de lo que queráis. Bien. Muchísimas gracias, Antonio. Súper interesante todo lo que contás. Me surgen dos preguntas, más técnicas las mías. La primera es, ¿qué conectividad tienen los equipos? El Smart Spot, ¿no? O sea, trabajamos con todo tipo de conectividad, de hecho es una de nuestras ventajas, al ser fabricantes tenemos esa alta flexibilidad, entonces históricamente las conectividades siempre han sido GPRS, que es como 2G, 3G y Wi-Fi, ahora ya últimamente casi, y ahora ya lo tenemos, mantenemos GPRS y Wi-Fi como la base, pero ahora ya casi todos lo que lo estamos suministrando es con Narrowband IoT, NB-IoT, que es la nueva frecuencia y de hecho todos los de Medellín, gran parte de ellos se usaron con Narrowband IoT, que es la red, es la evolución del 4G especializada en IoT. Y luego también, y es otro caso de uso que usamos mucho, son con redes LoRa. Con redes con LoRaWAN, que también es otra que soporta. Y de hecho, normalmente lo que hacemos es soportar Wi-Fi, siempre se soporta, GPRS por defecto también siempre se soporta porque es como un backup para evitar cualquier tipo de problema o mantenimiento. Y luego ya, pues obviamente, según la generación en la que quieres desplegar, pues si sueles ir de la mano de una telco tipo telefónica, pues normalmente se aproxima más usar Narrowband IoT, o si vas a una red más de un proveedor de infraestructura, pues usamos LoRaWAN y vamos, es también parte de la tendencia que estamos desarrollando. bien, o sea, súper versátil, digamos, se adapta Sí. al escenario. De hecho puedes tenerlo varios, o sea, como digo, puedes tener, bueno, funcionándolo con GPRS, Wi-Fi, y luego añadirle una pequeña extensión que para que también darle LoRa y siempre, ya digo, siempre por defecto sí que tenemos o GPRS o 4G de backup, porque por la parte de mantenimiento, soporte, etcétera, sí que creemos que es importante siempre tener un mecanismo. Piensa que ahora mismo Hopu tiene más de 700 equipos funcionando en el mundo. Entonces, suena a no muchos, pero al final están dando datos importantes y es garantizar. Tenemos desde lugares como Medellín, pero también en varias localizaciones como es en Machu Picchu, en lo que es monitoreamos el impacto climático del tren de Cusco, también monitoreamos el tema de los volcanes como en la isla de La Palma y luego muchísimas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, que al final, pues eso, cualquier tipo de mantenimiento o gestión es importante que se pueda hacer, que sea Internet de las cosas, que se pueda hacer de forma remota, ¿vale? Bien, y estos equipitos, los Smart Spot, ¿no? O sea, cuando lo instalan, ¿qué radio de trabajo tienen? Obviamente dependiendo de lo que midan, ¿no? Pero en promedio, digamos, ¿no? Pensando en todas las variables que pueden medir, o sea. Sí, normalmente ahí es donde tenemos dos líneas. Una línea es, como digo, está la parte de
de usar esos modelos de propagación. Normalmente el punto representa en torno a 200 metros de radio, pero luego obviamente tenemos esa extrapolación con datos de satélite y con otros datos que integramos, que es entender realmente el modelo de propagación. Y está bien porque se usan tanto las estaciones que ya existen de referencia, otros datos ya existentes, como los datos de satélite que cubren todo el globo, por lo cual tú tienes con mucha precisión el radio de 200 metros de un punto, pero no dejas de perder datos, puedes ver el resto de zonas gracias a esos modelos de propagación. Entonces, realmente lo ideal es poner aproximadamente un equipo cada 400 metros, 200 metros. Una ciudad normalmente suele tener unos despliegues de en torno a 55, 60, cuando son grandes ciudades tipo Medellín, y son ciudades más pequeñas, pues en torno a 15, 12, o sea, dependiendo del tamaño de ciudad. Pero vamos, para que os hagáis una idea, una ciudad de un tamaño de unos 200.000 habitantes suele tener una red de unos 15 y 16, y a ciudades mucho más grandes como Medellín, pues ya van por en torno a 50, 60 dispositivos. De todas formas, también no es monitorizar todo, lo que buscamos es, al final, es los puntos de interés, un cruce de caminos, buscamos también, se monitoriza mucho cerca de colegios, cerca de hospitales, o sea, lo que son puntos de interés donde queremos de verdad entender el impacto que tiene la contaminación sobre esos grupos no vulnerables, porque realmente no son vulnerables, pero sí grupos de interés, ¿vale? Bien. Y del lado de un municipio, una ciudad, ¿no? En el caso de querer arrancar con una iniciativa de este tipo, ¿deben contar con infraestructura propia o la solución ustedes la brindan, por ejemplo, en la nube directamente? Nosotros trabajamos de dos, uno que es a través de integradores y partners, donde digamos lo que hacemos es suministrar, de hecho, por ejemplo, los iHubs o cualquier entidad que tenga su propia plataforma, pues el sensor hablaría con esa plataforma, al ser totalmente fireware compliant y facilidad de poder integrarse con cualquier plataforma. Y luego tenemos lo que son ya proyectos más llave en mano, donde obviamente sí que damos la plataforma y todo el servicio. De hecho, no son incompatibles, de hecho suele pasar que se integra con la plataforma del integrador y aún así tienen disponible el servicio y la plataforma. Y ahí hay una tercera que ha sido una colaboración. Sabéis que Red Hat es miembro platino de la Fundación Fireware, también lo es Amazon. Sí. Pues ahora lo que nos está surgiendo es, gracias a estas nuevas incorporaciones, es el poder desplegar una plataforma Fireware en menos. Entonces, por ejemplo, Amazon Web Service a día de hoy ya tiene el componente Smart Territory Framework, o sea, el framework del territorio inteligente, STF, Smart Territory Framework, donde puedes desplegártelo en un momento y ahí sería compatible. Y en el caso de Red Hat hemos sacado un proyecto con ellos que se llama Marinera, como marino, que te permite desplegar una plataforma Fireware también de forma muy sencilla en cualquier servidor on-premise, por lo cual también damos esa versatilidad de que no solo tengas que usar un integrador o un iHub, sino que también puedas desplegártela tú mismo con esas recetas que existen, esos manuales, o en el caso más simple, que te vas a desplegar una instancia o a través del iHub o en este defecto a través de Amazon Web Service, que ya tiene realmente Fireware integrado como uno de los componentes clave. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias invitamos a ti, Andrés. a aquellos que quieran sumar nuevas consultas. Pueden levantar la mano, sin miedo. Veo que está Javier de Amazon Web Service, eso está bien. Javier, ¿eras consciente del Smart Territory Framework? Lo que hace es coger su data. ¿Me pueden escuchar ahí? Nosotros. Sí, te perfecto. escuchamos perfectamente. ¿Qué tal, Bueno, Javier? gracias. Bueno, Bienvenido, buenísimo. Javier. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Javier de Amazon y bueno, yo estoy basado en Argentina. Y sí, sabía. Y yo estoy en contacto con Ali Bentaful, creo que se dice así su apellido. Correcto, sí, es francés, pero sí. Trabajo bastante con él, con todo el tema de LoRaWAN, y hace poquito, bueno, me empezó a mostrar lo que estaba haciendo y me mostró justamente todo el tema de FiWAR, y bueno, él ha sido un poco el precursor interno para aprender más. Así que bueno, él me envió la invitación para unirme a ustedes, así que muy buena presentación, muchas gracias por
por todo. Es muy bueno. Estoy también probando, soy nuevo en lo que es el tema del framework y la tecnología, pero bueno, la idea y la solución sí le veo mucha practicidad viendo proyectos de IoT, ¿no? Como estaba mostrando el tema del agua, más sensores se va complicando y el context broker simplifica mucho, así que genial eso. También aprendiendo, ¿no? Dando mis primeros pasos por acá. Genial, Javier, me alegra. Sí, al final, pues en resumen, la tecnología Fireware, como bien saben, actualmente da una respuesta a un reto clave que era las APIs, o sea, garantizar que tenemos unas APIs estándares para poder desarrollar aplicaciones inteligentes que, digamos, tengan una forma estándar de consumir datos. El segundo gran contribución ha sido los modelos de datos inteligentes, los Smart Data Models, que es que cuando consumimos esas APIs, garantizar que los datos los recibimos en un formato estándar. Y ya los siguientes hitos que estamos afrontando desde la Fundación es toda la parte de economía de los datos, todos los temas de espacios de datos, donde está habiendo, de hecho desde la Fundación Fireware se está haciendo una inversión muy grande para toda la parte de garantizar los mecanismos para poder comprar, vender datos, integrar datos, y es muy interesante porque también establecen nuevos modelos de negocio para hacer despliegues IoT o despliegues de infraestructura, intentando no solo vender el proyecto, sino también vender luego los posibles usos de esos datos. Y ahí se está trabajando muchísimo. Y luego también los gemelos digitales, que cada vez están más populares, porque al fin el Orion Context Broker, como sabéis, una instancia no deja de ser la replicación de una entidad del mundo real sobre el broker de contexto, por lo cual hay un white paper que escribimos desde el comité técnico donde explica y deja muy claro cómo a través de una tecnología Fireware se puede implementar un gemelo digital. Entonces yo creo que son tendencias, al final facilitar esa compra-venta de datos, facilitar ese modelado, y luego mi sueño, que aún falta mucho por llegar, pero es un poco lo que Hopu persigue, que es lo que hablamos, que cuando ya tienes muchas ciudades trabajando es el poder realmente compartir conocimiento, que esas métricas, esas conclusiones, pues lo que una ciudad ha aprendido de cómo ha impactado positivamente, por ejemplo, el despliegue de cargadores de vehículo eléctrico, de motos eléctricas, el impacto de zonas verdes, de cualquier tipo de decisión urbana. Pensar que cuando hablamos yo hablo de Smart Cities, que de lo que sé, pero cualquier inversión en una ciudad es millonaria, o sea, el número de dólares que se tiene que gastar es brutal. Y normalmente tenemos la mala suerte de que como los presupuestos son limitados, si te equivocas o no tienes el impacto que esperas, no tienes opción de poder volver atrás y volver a hacerlo. Por lo cual, el de verdad intentar encontrar cuando tienes muchas opciones para elegir las pocas que puedas realmente afrontar con tu presupuesto, el hacer una inversión lo más inteligente posible y que de verdad tenga el impacto mayor hacia la calidad de vida, impacto económico, impacto social, ahora también la sostenibilidad, pues eso es lo ideal. Y ahí está bueno que de todas las ciudades, sobre todo pensando más en, fíjate que uno de los defectos que yo veo, y esto es la verdad, las ciudades inteligentes nos solemos centrar en grandes ciudades, un Medellín, un Barcelona, un Milán, pero es que realmente el impacto real de una ciudad inteligente debe ser justamente al revés. Las pequeñas, las que no tienen tanto presupuesto o tanta oportunidad para hacer inversión y que de hecho deberían aprender lo máximo posible de todas esas grandes, que sí que tienen más chance de poder explorar, aprender, nunca diría equivocarse, pero sí aprender, explorar, descubrir, etcétera. Luego ya, digamos, dar todas esas conclusiones a las ciudades más pequeñas que puedan ir directamente hacia la solución más adecuada, ¿no? Entonces esto es un poco la filosofía también que tiene Fireware, que es la de crear un entorno totalmente abierto, totalmente gratuito, para compartir datos, pero al final esos datos se conviertan en conocimiento y en buenas prácticas, ¿vale? Y ahí es donde se está desarrollando. Yo creo que sinceramente ahora teniendo ya planes globales como Amazon Web Service, etcétera, pues es que ya no hay motivo real para que no puedas decir, pues oye, si tengo un entorno donde tengo todo mucho más fácil de desplegar, pues te garantiza eso. Y luego con compañías como Hopu y Belium, que son fabricantes IoT líderes en el mundo y con presencia en toda Latinoamérica, pues es garantizar que cuando vas a conectar un dispositivo o un sensor, que vayas a tener todos los datos, vaya a ser una integración directa y no tengas que estar, digamos, resolviendo errores, que aquí al final lo importante es construir soluciones, no estar siempre atendiendo a problemas.
Tal cual, tal cual. Creo que en este último tiempo se ha facilitado, ¿no? Este proceso de implementación por esto que vos contás. Contar con integradores y obviamente con empresas como Hopu. Exacto. Pues no Bien. sé, Andrés, si alguien más se anima a alguna pregunta o comentario tanto a Pablo como a mí. A ver si tenemos a alguien que quiera hacer alguna consulta. Pues yo voy a dejar el correo en el chat, y el de Pablo. Y por supuesto, Perfecto. cualquiera que quiera hacer una consulta o incluso algún tipo si tenéis algún proyecto en mente que esté buscando algún tipo de asesoramiento sin ningún compromiso, obviamente si queréis sensores, encantados, pero independientemente de eso, también como parte de la Fundación Fireware, tanto el puesto como evangelista, o yo soy parte de la junta directiva de Fireware, miembro de la junta directiva y también parte del comité de Smart Cities, por lo cual también nuestra ambición como fundación, aunque todos tenemos nuestra empresa, divulgar la tecnología y garantizar que pues, todos los que mostráis interés, como todos los que estamos hoy conectados aquí, pues podamos también compartir experiencias y aprender. Bien, perfecto. Bueno, ahí están los correos de Antonio, de Pablo. Si no hay ninguna otra consulta, a ver si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, igual la exposición fue súper clara. 10 puntos, súper preciso todo. No queda nada por comentar. Bueno, muchas gracias de mi parte también. Ahí estoy dejando las redes de LinkedIn y el canal de YouTube, donde también se va a compartir esta charla para que quede y seguir difundiendo a más personas que no hayan podido entrar. Totalmente. Pues seguimos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Gracias, Están los felicitaciones. agradecimientos de todos. Así que bueno, gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos por estar Antonio, Pablo y a todos los Igualmente. participantes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Que sigan muy bien. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos.